estoy iniciando la grabación de la clase. Eh, Ayer platicamos de manera muy genérica y con todos los, y digamos con varios tipos de ejemplos, las tres leyes de Newton. ¿Sí? De hecho, guardé mi papel, digamos, mi apuntito que hice el día de ayer, que fue como esto. Digamos, el resumen del texto es básicamente esta pequeña notita. ¿Sí? Platicamos de la ley uno, ley 2, ley 3. ¿Sí? Ley de inercia, ley de fuerza, ley de acción-reacción. Básicamente los problemas que estamos a punto de hacer tienen que ver completamente con la ley 2. Y bueno, ¿por qué con la ley 2? Porque la ley 2 tiene una ecuación y con una ecuación podemos calcular cosas o datos que nos hagan falta. ¿Sí? Recordar brevemente de qué se trata cada ley. Ley de inercia: los cuerpos mantienen el estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ellos. ¿Sí? Y básicamente lo podemos entender como todos los objetos les gusta tener su velocidad fija. Entonces, si algo está a 100 kilómetros por hora, a ese objeto tenderá a mantener su velocidad a 100 kilómetros por hora. Si un objeto está completamente en reposo, ese objeto se va a mantener en reposo. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer engañosa siempre la primera ley? Las fuerzas de fricción. Entonces, si hay fuerzas de fricción que no ubicamos o que no tenemos o que no somos muy conscientes de ellas, lo que va a pasar es que a lo mejor ese objeto que va a 100 kilómetros por hora, por culpa de las fuerzas de fricción, va a cambiar su estado de movimiento, es decir, se va a ir frenando, ¿no? Ley número 2, ley de fuerza. Entonces, la ley de fuerzas básicamente lo que nos dice es que las fuerzas producen aceleraciones o que las aceleraciones deben de provenir de las fuerzas. Y de aquí aprovechamos para dar la definición de dinámica. Estudia el movimiento de los objetos y además le interesan las causas que los generan, o sea, las posibles fuerzas que se encuentran detrás de la trayectoria o movimiento o ecuación de movimiento del objeto que ustedes quieran. ¿Sí? La ley de Newton, la segunda ley de Newton, la despejamos para, digamos, explicarla de varias formas. Cuando la aceleración está despejada, se entiende que para producir grandes aceleraciones ocupamos grandes fuerzas, ¿sí? Y que las aceleraciones, digamos, la limitante que van a tener es la masa del objeto. Entre más masa tenga el objeto, bueno, más te va a costar más trabajo acelerarlo, ¿sí? O si tenemos despejada la masa, encontramos esta relación que es como lo explica el libro, que siempre la fuerza es proporcional a la aceleración. Mucha fuerza produce mucha aceleración, poca fuerza produce poca aceleración. Y si tú divides la fuerza y la aceleración que tienen el objeto, siempre te tiene que regresar la masa. ¿Sí? Y para los problemas que estamos analizando aquí, vamos a considerar que la masa jamás cambia, que la masa del objeto siempre es fija. ¿Sí? Para describir fenómenos de fuerzas y aceleraciones donde la masa cambia, donde el objeto puede ganar o puede perder masa, tenemos que reescribir la segunda ley de Newton, de hecho en su versión original. Pero bueno, eso no tiene caso platicarlo ni adelantarlo ahorita, eso se ve en temas selectos de física 1 en el mes 1. ¿Sí? Y aprendimos que las unidades de la fuerza pues son los newtons. Entonces vean, estoy recapitulando de manera muy breve y concisa. Última ley, ley 3, ley de acción-reacción. A toda fuerza aplicada a un objeto le corresponde una fuerza del mismo tamaño, pero en sentido opuesto. Y una manera muy elegante de decir la ley número 3 es: las fuerzas siempre están en pares. Entonces, las fuerzas en el universo, en cualquier fenómeno físico, jamás aparecen aisladas. Siempre están en pares, siempre te vas a encontrar dos fuerzas. ¿Sí? Y esto es una de las cosas más interesantes y maravillosas que tiene la física, que le llamamos simetría. ¿Sí? Por ahí habrán escuchado que está la materia y que está la antimateria, que están las partículas y que están las antipartículas. Y ayer lo decíamos de forma coloquial: están las fuerzas del bien y están las fuerzas del mal. ¿Sí? Entonces, siempre en física, por alguna, o sea, les estoy diciendo que así es el universo. Si a mí me preguntan por qué es simétrico, la verdad es que yo no lo sé. Es un hecho de la naturaleza. Resulta que en general el universo es simétrico. ¿Sí? Y bueno, cuando ocurren
cosas que no son simétricas, de hecho es cuando ocurren las complicaciones en las teorías físicas. Y cuando encontramos cosas que no se comportan de forma simétrica, es precisamente cuando las teorías físicas empiezan a fallar o no las entendemos del todo. Entonces ese es el súper resumen de lo que platicamos el día de ayer. Y vámonos a los ejemplos. Van a ver que los ejemplos básicamente son de risa. Son muy muy sencillos de abordar. Uno calcula la aceleración que produce una fuerza de 100 newtons a un triciclo de 6000 gramos y quieren que el resultado lo pongamos en sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. Entonces, primer paso, verificamos las unidades. Fuerza está en newtons, no hay que cambiarle nada. La masa hay que ponerla en kilogramos. 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Acuérdense que kilo significa 1000, ¿sí? Entonces 6000 lo cambiamos por 6 kilogramos, ya están las unidades correctamente. De los despejes que aprendimos ayer, pues aceleración es igual a fuerza entre masa. Sustituimos las cantidades, ¿sí? Entonces el kilogramo de arriba se cancela con el de abajo. 100 entre 6 da 10.6, ¿sí? Y nos quedan metros por segundo al cuadrado. Entonces vean, súper regalado, súper sencillo. ¿Alguna duda con el ejercicio 1? De hecho, creo que me voy a tardar más leyéndolos que haciéndolos. Vámonos al 2. ¿Sí? De hecho, honestamente no espero que vayan a salir demasiadas dudas el día de hoy. Y quizás podemos aprovechar para aligerar la clase lo más posible. Entonces, calcula la masa de un coche de juguete. Si al recibir una fuerza de 5 newtons experimenta una aceleración de 70 centímetros por segundo al cuadrado. Nos piden poner el resultado, es decir, la masa del coche en kilogramos. Entonces tenemos que cambiar las unidades. Masa no la sabemos, fuerza ya está en newtons, no hay que cambiarle nada. 70 centímetros por segundo al cuadrado. 70 centímetros son 0.7 metros. Y como aquí ya tengo segundos al cuadrado, la unidad de abajo no la tengo que modificar ni tocar. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces la fuerza es de 0.5, aceleración es de 0.7, 0.5 entre 0.7 da 0.714. Y como el dato de aquí ya entró en newtons, kilogramo, metro, segundo al cuadrado, todo eso es la n mayúscula de aquí, ¿sí? Nada más que la pone explícitamente para que ustedes vean que metro por segundo al cuadrado se quita con metro por segundo al cuadrado. Recuerden la gran ventaja que tiene el sistema internacional, el sistema de unidades es coherente. Les recordamos eso del primer parcial. ¿Qué significa? Que si todo entra en sistema internacional, todo tiene que salir en sistema internacional. Entonces ustedes pueden ignorar aquí las unidades, ¿sí? Y nada más saber que 0.5 entre 0.7 da 0.714 y como es una masa, tiene que estar en kilogramos. ¿Alguna duda del ejercicio 2? Vámonos con el 3. Determinar la fuerza que recibe una pelota de 0.4 kilogramos a la cual le aplican una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya estamos en sistema internacional, ¿sí? Para aceleración es fuerza entre masa. Perdón, aquí la fórmula del libro se los ponen como aceleración, fuerza entre masa. Lo más común es encontrarse la fórmula así, como fuerza es igual a masa por aceleración. Y les recuerdo de la mini notita que hicimos el día de ayer, de esta fue muy fácil sacar estos dos despejes. Pero de estos dos despejes luego es latoso sacar los despejes contrarios. Entonces aquí yo sí les aconsejo mucho que si van a hacer un formulario o van a hacer algunas notas, no escriban la segunda ley de Newton como la pone el libro. De hecho les conviene más escribirla así: fuerza es igual a masa por aceleración. Además de que es más fácil de recordar. Entonces fuerza es igual a masa por aceleración, entonces nada más haces 0.4 por 2, da 0.8. Entonces experimenta 0.8 newtons. ¿Alguna duda con el 3? ¿O con el 1 o el 2? Digo, espero que no les parezca aburrida la clase, pero bueno, es un tema sencillo y de hecho hay que aprovechar que es un tema sencillo. Ninguna duda. Sale. Vámonos al 4. Determina el peso de un sillón cuya masa es 400 kilogramos. Este problema, digamos, ahorita lo explicamos, ¿no?
necesitamos, antes de hacer el problema 4, dejar claros ciertos conceptos. Y aquí les podemos enseñar algo valioso que tiene la física. Normalmente, digamos que en nuestro día a día, en el lenguaje cotidiano, podemos a ciertas palabras darles otros significados, ¿no? Y nos entendemos perfectamente. Por ejemplo, si queremos saber la masa de cualquiera de ustedes o del profesor, normalmente decimos, ¿cuál es tu peso? ¿Sí? Y la respuesta a eso, por ejemplo, en mi caso, debo de pesar ahorita como 100 kilos. ¿Sí? Digo, ahí aproximadamente. Quizás más, quizás menos. Entonces me preguntan, ¿cuál es mi peso? Y yo inmediatamente contesto 100 kilogramos. Y esto es completamente incorrecto en física. ¿Sí? O sea, en física esto está mal. Porque algo que tiene la física es que es muy específica con las definiciones. Vamos a darles otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice, no sé, tengo mucha energía. Entonces, cuando alguien te hace un comentario como esto, tú lo que interpretas en el lenguaje cotidiano de tengo mucha energía, es algo así como buena vibra, ¿cómo se llama? Que es estar descansados. Se puede entender como entusiasmo. Y un sinnúmero de cosas, o digamos sinónimos que ustedes pueden agregar aquí. Pero desde el punto de vista de la física, o sea, tengo mucha energía, no tiene nada que ver ni con buena vibra, ni con estar descansados, ni con estar entusiasmados. ¿Sí? Y así como a mí esto es lo que se me hace interesante de la física, es lo que hace que la física a veces sea difícil de entender para la gente. En física, las palabras tienen definiciones muy, muy precisas. ¿Sí? Entonces, en física, la masa es cantidad de materia. O sea, cuando yo le pregunto en física la masa de un objeto, me estoy refiriendo de alguna manera a la cantidad de átomos que tiene o a esos átomos cuántos kilogramos entre todos representan. Entonces, la cantidad de materia en física, ¿sí? Que es la masa, en sistema internacional va en kilogramos. Entonces, si tienes mucha masa, tienes muchos kilogramos. Si no tienes mucha masa, tienes pocos kilogramos. Y de hecho hay objetos en el universo que ni siquiera tienen masa. ¿Sí? Que de hecho su masa es cero, que no tienen esa propiedad. Tienen otras. ¿Sí? En física, el peso es una fuerza. Y las fuerzas se miden en newtons. Entonces, yo sé que cuando van a la tortillería, y agarran un paquete de tortillas, sí, él pesó 3 kilogramos. Eso es o sea, eso está mal dicho en física. Porque el peso no se mide en kilogramos, se mide en newtons. Y bueno, ¿quién rayos de ustedes va a la tortillería a pedir 100 newtons de tortillas? Pues nadie. ¿Sí? Entonces, para entender bien la diferencia entre masa y peso, tenemos que entender que cada una de estas cosas está definida de forma muy precisa en física, y al estar bien definidas, tengo que decir cómo y en qué unidades se miden. ¿Sí? Por ejemplo, la energía en física, vamos a ver próximamente que se mide en unas unidades conocidas como joules. ¿Sí? Aunque lo más común es que ustedes hayan escuchado hablar de las calorías. Seguramente alguno de ustedes quizás entrene o haya hecho dietas o cosas por el estilo. No sé si alguna vez han revisado el valor de las calorías en los empaques de alimentos. Así que, pues que la coca te da 1000 calorías por el envase, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, literalmente la comida tiene energía. O sea, por ejemplo, eso no es un doble sentido ni un sinónimo en física. La comida tiene calorías y las calorías te proporcionan energía.
Y bueno, más adelante vamos a ver que la energía, la principal cualidad que tiene, una de las cualidades que tiene, es que puede ser transformada en movimiento. Entonces, literalmente, si no comemos, nuestro organismo no se mueve, y si nuestro organismo no se mueve, ¿a qué me refiero con moverse? Que lata tu corazón, que tus pulmones puedan respirar. Pues bueno, si no comes te mueres, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que cuando en física usamos una palabra, ustedes sepan con muchísima precisión cómo se mide. Porque si no especificamos eso, de repente vas a leer masa y puedes poner un valor de peso, o vas a leer la palabra peso y vas a escribir un valor de masa, y ahí viene lo complicado. Entonces, masa, cantidad de materia, kilogramos. El peso es una fuerza, y mucho ojo, es una fuerza que se produce por la gravedad. Perdón, producida por la gravedad. Entonces, si a ustedes los mandamos al espacio exterior, ¿sí? O ahí tienen chance de colarse uno de los viajes de Jeff Bezos y compañía, ustedes no tienen peso en el espacio, ¿sí? Si alguien quiere determinar su peso en una balanza, como no hay gravedad que active el resorte, pues la balanza les va a marcar 0, ¿sí? Sin embargo, ustedes estando en el espacio conservan su masa. En mi caso, yo en el espacio sigo teniendo una masa de 100 kilogramos, tengo un peso de 0. Si yo estoy aquí en el planeta Tierra, la fórmula del peso, o para calcular el peso, lo que tenemos que hacer es multiplicar G por la masa, ¿sí? Entonces, mi peso aquí en la Tierra, por ejemplo, si yo tengo 100 kilogramos, multiplico los 100 kilogramos por 9.8 metros segundo al cuadrado, 9.8 por 100, pues da 980 newtons. Entonces, mi peso, desde el punto de vista físico estrictamente, es de 980 newtons. Mi masa es de 100 kilogramos. Si al profesor lo mandan al espacio, ¿sí? El profesor en el espacio tiene un peso de 0 newtons, porque en el espacio no hay gravedad, ¿sí? Y en este caso, mi masa, o sea, mi cantidad de materia que me conforma, todos los átomos, moléculas y partículas subatómicas y bichos que tenga yo en el cuerpo, acumulan una masa de 100 kilogramos, ¿sí? Por ejemplo, si al profesor lo mandan a la luna, en la luna la gravedad es más pequeña, es más o menos la tercera parte de la Tierra. Entonces, mi peso es menor en la luna. Por ejemplo, si al profesor lo mandan a un planeta como Júpiter, en Júpiter la gravedad es como 40 veces la de aquí. Entonces, si llego yo a la superficie de Júpiter en la nave espacial, muy probablemente muera aplastado por mi propio peso, ¿sí? Entonces, no sé si con estos ejemplos que les estoy dando queda bien clara la distinción de masa y peso en física. Digamos, último ejemplo, y me lo daba un profesor de secundaria, ¿no? Se me hacía muy interesante. Si tú tienes una masa de 100 kilogramos en el espacio, imagínate que tienes una bola de cañón, en el espacio te va a ser muy sencillo mover la bola, ¿sí? O sea, cargarla, desplazarla. ¿Por qué? Porque no hay gravedad, no va a pesar, y la vas a poder desplazar muy, digamos, sencillamente. Si tú le das una patada con todas tus fuerzas a esa pelota, a esa bola de cañón, te vas a romper el pie. Y eso te va a pasar igual si lo haces aquí en la Tierra o lo haces en el espacio. Entonces, espero que con eso más o menos quede la distinción de peso y masa en física. Y bueno, con todo eso que hemos platicado, vamos a revisar el problema 4. Determina el peso de un sillón cuya masa es de 40 kilogramos. La fórmula de peso es masa por gravedad, ¿sí? Entonces, sillón 40 kilogramos, la gravedad de la Tierra es de 9.8, o sea, seguimos utilizando este valor. Entonces, 40 por 9.8, 392 newtons. Y ese es el problema 4. Vean que es muy sencillo, pero vean todas las implicaciones, digamos, cognitivas, y en este caso conceptos
que hay que entender para que digamos masa y peso, caray, que eso no era lo mismo. Sí, en el lenguaje cotidiano nosotros lo usamos como lo mismo, pero en física cada uno tiene definiciones muy precisas. ¿Dudas con el 4? ¿O nos vamos al 5? Sin dudas, profe. Perfecto, entonces 5. ¿Cuál es la masa de un sillón cuyo peso es de 10 newtons? ¿Sí? Perdón, de una silla. Entonces peso es igual a masa por gravedad. Vamos a despejar la masa. Entonces gravedad multiplica, pasa dividiendo. Masa es igual a peso sobre gravedad. Nada más hay que ver que todo esté en sistema internacional. Entonces hay que hacer 10 newtons entre 9.8. 10 entre 9.8, 1.02 kilogramos. ¿Sí? Entonces de hecho una aproximación que usan mucho en los exámenes de admisión, ¿sí? Para hacer las cuentas muy fáciles y ustedes puedan hacer conversiones de fuerzas a kilogramos, a sus equivalentes, es aunque la gravedad usualmente se maneja como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es muy común que muchos profes flojos, yo soy un poco enemigo de esto, lo redondeen a esto, ¿sí? Entonces, si quieren saber cuál es su peso, digamos su masa básicamente multiplíquenla por 10 y es un poquito abajito de ese valor. Por ejemplo, mi masa así redondeada serían 1000 newtons y si regresamos para acá vean que es 980, entonces no estamos tan lejos, ¿sí? Y vean por acá, 10 newtons, pues bueno, si le quitas un 0 te queda 1 kilogramo, entonces básicamente 10 newtons es casi igual a 1 kilogramo, ¿sí? Y es cuando necesiten hacer una conversión rápida o saber si la conversión la hicieron bien, acuérdense que 9.8 casi se puede transformar en un 10. Vámonos al 6. Determina la fuerza neta que debe aplicarse a un balón cuyo peso es de 4.2 newtons para que tenga una aceleración de 3 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, creo que aquí el libro tiene una especie de error, porque aquí pone peso 400 y en realidad es 4.2. Entonces, ojo, si tienen su libro ahí a la mano, aquí le tachan y le pueden poner 4.2. ¿Sí? Entonces la fuerza es ¿cómo se llama? Vamos a explicar de dónde sale esta fórmula, de hecho es como muy simple. Vamos. En realidad, fuerza es igual a masa por aceleración. Y la otra fórmula que teníamos, peso, es igual a masa por gravedad. Entonces, lo que hacen aquí, vean que ambas tienen masa. Entonces, lo que hizo el libro, despejó masa de aquí. Masa es igual a peso sobre gravedad. Y luego ese peso sobre gravedad lo puso por acá. Entonces, esta de aquí queda así. Y en lugar de poner esa M, ponemos peso sobre gravedad. Y de ahí salió esa fórmula. Digo, nomás que el libro no les cuenta todo el proceso. ¿Sí? Entonces, ya con eso, nos queda esta fórmula. Y bueno, el peso nos están diciendo que es 4.2 newtons. Acuérdense, kilogramo metro segundo al cuadrado son newtons. Gravedad es 9.8 y nos están dando el valor de la aceleración 3. Ya no haces 4.2 por 3 entre 9.8 da 1.29. Y las fuerzas en sistema internacional, como todo entró en sistema internacional, todo tiene que salir en sistema internacional. Entonces la fuerza es de 1.29 newtons. ¿Alguna duda con el 6? Vamos a hacer el... No, profesor. Sale, gracias, Maite. Igual, otra forma alternativa de hacer el 6 es calcular cada cosa por separado. Por ejemplo, nos dicen que el peso del balón es 4.2 newtons. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es esos 4.2 newtons, hacerlos masa. Entonces, otra forma de entender esto es para pasar de peso a masa, el proceso es o implica hacer una división entre 9.8. ¿Sí? Entonces, si quieres ir de peso a masa, voy a escribirlo acá, de peso a masa,
lo que tenemos que hacer es dividir entre 9.8. Y al revés, si quieres ir de masa a peso, ¿sí? De masa a peso, tenemos que hacer justamente lo contrario. Necesitamos multiplicar por 9.8. Entonces 4.2 entre 9.8, si, de hecho lo haré con una calculadora que tengo aquí en la pantalla para mayor claridad. Veo que eso ha ayudado en algunas otras clases. Entonces hacemos 4.2 entre 9.8, nos da 0. Voy a escribir un par de números, no todos. La masa es de 4,285 y estos son kilogramos, porque son masa. Entonces entró en newtons, tiene que salir en kilogramos, de acuerdo al sistema internacional. Y ya que tenemos esa masa, entonces hacemos el resto del cálculo. Queremos encontrar la fuerza necesaria para que esa masa que acabamos de calcular reciba una aceleración de 3 metros por segundo. Entonces vean, no tenemos que deducir una fórmula algebraica, también lo podemos hacer así. Este número de aquí por 3. Y si tú haces 3 por 0.42, pues básicamente te da 3 por 4 da 12, o sea, 0.4 por 3 da 1.2, ¿sí? Y ya con los decimales de acá sale el 9. Entonces ahí tienen el 6, digamos, como lo plantea el libro y de una manera un poco más simplificada. ¿Alguna duda de la explicación que di del 6? Vámonos al 7. 7. Calcula la aceleración que recibe el siguiente bloque como resultado de las fuerzas aplicadas. Considere que no hay fuerzas de fricción. ¿Sí? Entonces, en general, todos los problemas que abordan las fórmulas que hemos visto y que vamos a seguir viendo son problemas donde no hay fricción. Por eso en alguna de las clases al principio del curso les comentaba que este tipo de física que aprendemos aquí es física de juguete. ¿Sí? O sea, es física como para aprender y dominar los conceptos. Pero bueno, ya en el mundo de adeveras, para hacer un cálculo como es debido o una predicción para un objeto de adeveras, necesitamos más técnicas matemáticas, porque en general la descripción de fricción puede ser una tarea matemáticamente muy complicada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es, vemos que experimenta dos fuerzas de 22 newtons de izquierda a derecha, 20 newtons de derecha a izquierda. Entonces primero tenemos que hacer la suma vectorial de esas dos fuerzas, pero como están en la misma, dirección, nada más sentidos opuestos, pues va a ser muy fácil. A 22 quítale 20, ¿sí? Entonces 22 más 20 te van a dar 2 newtons. Entonces la fuerza resultante que experimenta este bloque es de más 2 newtons, ¿sí? Y ya que sabemos esa fuerza, la fuerza resultante que es de 2 newtons, que nos la ponen aquí, ahora sí podemos calcular la aceleración. La aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas, o sea, la fuerza resultante, que ya habíamos discutido mucho en el parcial número 1, dividida entre la masa total del objeto, que fueron 0.9 kilogramos. Entonces 2 entre 0.9 da 2.22 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración que experimentará este bloque. Un problema más complicado que el 7, pues bueno, sería hacer esto en dos dimensiones, ¿no? Ponerle fuerzas que estén también en la Y y bueno, ahí recuerden que la fuerza y la aceleración son vectores, entonces nos van a quedar componentes. ¿Alguna duda del 7? Vámonos al 8. ¿Sabe? Muchas gracias. Vámonos al 8. Un bloque de 4 kilogramos es jalado mediante una fuerza horizontal, como se muestra en la siguiente figura. ¿Sí? Entonces tenemos el peso del bloque, tenemos esto que se llama fuerza normal, ahorita les voy a explicar qué es esto, y tenemos la fuerza que se aplica en X, ¿no? Entonces calcular la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el bloque y el valor de la fuerza horizontal para que el bloque adquiera
del reposo pasa a 6 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos, ¿sí? Y considera que no hay fuerzas de fricción con el bloque. Entonces vamos primero a explicar qué es eso de la fuerza de reacción. La fuerza de reacción, digamos que tiene que ver un poquito como con la tercera ley de Newton, ¿no? No del todo, pero es fácil de explicar en ese tipo de términos. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a tener una mesa, ya saben, el típico diagrama de una mesa. Y arriba de esta mesa vamos a tener un bloque. El bloque tiene una masa. Digamos, ahorita los valores de las variables no importan. Tiene una masa de 1 kilogramo, de 20 kilogramos, de 100 kilogramos, lo que ustedes se quieran imaginar. Y como esto está en el planeta Tierra, tiene que haber gravedad. Entonces este bloque va a tener un peso. Y como el peso es una fuerza, bueno, vamos a señalarlo esto con una flechita apuntando hacia abajo. ¿Sí? Vamos a darle color rojo. Y en este caso el peso va a ser una letra roja también. Entonces vean, existe una fuerza sobre el bloque la cual va hacia abajo. ¿Sí? Y entonces aquí la pregunta es, de acuerdo a la primera ley de Newton, cuando una fuerza aplica sobre está siendo experimentada por un objeto, el objeto tiene que cambiar su estado de movimiento. Entonces, como hay un peso actuando sobre el bloque debería de acelerarse hacia abajo. Pregunta, cuando ustedes ponen un objeto sobre una mesa, ¿el objeto atraviesa la mesa o se acelera hacia abajo? O sea, este bloque tendría que caerse puesto sobre la mesa. Ya en el mundo de veras. O sea, ustedes van y ahorita ponen algo arriba de una mesa. ¿Se cae eso de la mesa? ¿Atraviesa la mesa? Digo, es una pregunta muy obvia, pero los puede llegar a sacar de quicio. O les puedo poner una pregunta así capciosa en el examen y me la van a contestar mal. Digo, no se trata de eso. Pero si están viendo la contradicción o no. O ya los perdí. Bueno, vamos a dar la respuesta a ver si la pescan. Acuérdense, tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces esto se arregla con la tercera ley de Newton. Las fuerzas jamás están solas, siempre aparecen a pares. ¿Sí? Entonces, si hay un peso que lo produce la gravedad y el peso apunta hacia abajo, debe de aparecer una fuerza de reacción del mismo tamaño, pero en sentido opuesto. Y gracias a que existe esa fuerza de reacción, precisamente gracias a eso es que el bloque no atraviesa la mesa o no se mueve hacia abajo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de fuerza de reacción. A la fuerza que va para abajo le llamamos peso. A la fuerza que va para arriba, normalmente se le pone una R de fuerza de reacción, para acordarse que es la reacción. A toda acción en un sentido le corresponde una reacción idéntica en el sentido opuesto. Y vamos a ver probablemente en la clase de mañana que a esta fuerza le llamamos fuerza normal, normal a la superficie. Cuando escuchen la palabra normal en física o en matemáticas, en general se refiere a algo perpendicular. ¿Sí? Entonces, como el bloque está sobre este plano, sobre esta superficie, su fuerza normal, o sea perpendicular, tiene que ser una fuerza que haga 90 grados. Por eso le decimos fuerza normal. Entonces acuérdense, normal en física o en matemáticas, en bastantes contextos significa a 90 grados de la superficie. Y entonces aquí lo que nos están pidiendo calcular
es precisamente esta fuerza normal o fuerza de reacción, ¿sí? Entonces, ahorita van a ver que el cálculo es súper sencillo, pero muchas veces ay, perdón, entender o dominar el concepto es lo que puede ocasionar estragos, ¿sí? Entonces, aquí la lógica es, digamos, muy simple. La fuerza de reacción de normal para que el bloque no atraviese la mesa tiene que ser idéntica al peso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el peso del bloque. Entonces, el peso de este bloque es 4 kilogramos por 9.8. Entonces, si hacemos 4 kilogramos por 9.8, nos da 39.2 newtons. Entonces, este es el peso. Y para que el bloque no atraviese la mesa, el peso tiene que ser idéntico a la fuerza de reacción o, como le he estado llamando, fuerza normal. Entonces, la fuerza normal o de reacción es de 39.2. ¿Sí? Y lo que hacen aquí pues es la suma vectorial, pero no es necesario meterse en eso. Vean que es más simple, ¿sí? Y bueno, ya para calcular en este caso el inciso B, que nos preguntan qué fuerza se requiere para que llegue a una velocidad de 6 metros por segundo en 2 segundos, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular la aceleración. Entonces nada más hacemos 6 entre 2, ¿sí? 6 menos 0 entre 2, 3 metros por segundo, y como ya sé la masa del bloque, la fuerza que le tengo que aplicar es 4 por la aceleración que acabo de calcular. Entonces, vean que son fórmulas muy sencillas, son elementos muy simples, pero conceptualmente pueden ser confuso uno del otro. Entonces, aquí algo que yo les sugiero mucho es vuelvan a estudiar, a leer los ejemplos del libro, ¿sí? Ahí con su libro en casa, vuélvanle a dar una leída, una revisada, y cerciórense que no confunden masa con peso, y también vayan, digamos, analizando o entendiendo que todas las fórmulas que vimos de cinemática, ¿sí? Si tienen una aceleración, esa aceleración la podemos conectar con la segunda ley de Newton. Y entonces, si nosotros conocemos las aceleraciones que experimentan los objetos que se mueven, de las aceleraciones, la mayoría de las veces puedes obtener las fuerzas. Y entonces, volviendo al resumen del inicio de la clase, definición de dinámica, estudia el movimiento. ¿Cómo estudiamos el movimiento? Con todas las fórmulas que vimos el parcial que acaba de pasar. Y para encontrar las causas que lo generan, es decir, las fuerzas, la conexión la hacemos con fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, conocer la aceleración del objeto casi es, para estos casos que son muy sencillos, la aceleración del objeto inmediatamente nos da la fuerza que actúa sobre el mismo objeto. Y entonces, además de saber cómo se mueven, ya sabemos qué causas o qué fuerzas generan dichos movimientos, ¿sí? Y bueno, pues con eso acabamos de ver todos los ejemplos, y como seguramente se lo imaginan, mañana les vamos a dejar chamba. ¿Sale? ¿Alguna duda o comentario final? No, profesor. ¿Sale? Entonces, eso es todo, les agradezco. Espero que estas clases no se les hagan demasiado tediosas, pero bueno, es básicamente lo que hay que ver.